estabas diciendo. Mira, en agosto de 2008, como producto de un trabajo técnico de varios años, se elaboró un documento muy interesante que hablaba de un programa de combate a la obesidad y traía un subtítulo interesantísimo. Decía, una política de Estado. Claro. Y estaba pensado en términos justamente de proyecto de nación, de la necesidad de salvaguardar hacia el futuro la salud. Y ahí fue donde se documentó la tremenda amenaza que había hacia el futuro de hacer inviable el mismo país por los costos de atención y por el daño a la población y a la fuerza de trabajo. Eso quedó clarísimo. Un documento terminado diciendo las acciones que había que hacer y quedó como documento confidencial, circulación restringida, y durante 2 años se estuvo cabildeando con la industria de alimentaria, con los grandes consorcios. De ahí surge un acuerdo nacional, ¿no? que es ese documento esterilizado, donde el eje es la gradualidad, la corresponsabilidad, y medidas, las cinco medidas: mídete, muévete, come frutas y verduras, ¿no? y la autorregulación sobre todo, ¿no? Y finalmente, bueno, de ahí todavía surgen lineamientos, o sea, ya de toda esa montaña empieza a quedar cada vez menos, pero un punto que todavía quedaba eran los lineamientos para regular la venta de alimentos chatarra en las escuelas. Se hace un documento también técnicamente bien elaborado y eso se dice, bueno, muy bien, se está hablando de un problema de salud estratégico para el país, y dice, muy bien, a ver qué dice COFEMER. El ámbito de discusión es COFEMER, es decir, Secretaría, la Comisión de Mejora Regulatoria, o sea, es un problema de comercio, no es un problema de salud, no es un problema estratégico de daño, de preservar lo que es el interés nacional, lo que es una política de Estado, ¿no? Y finalmente queda como en una consulta. Pero fíjate qué doble estándar, qué doble pensamiento. Cuando se trata de la marihuana, debo decir, la estadística mexicana lo conozco, la norteamericana 82.5% del consumo de la droga es marihuana. Ya la están tratando de legalizar en varios lados de la Unión Americana. Ahí sí le echan al ejército, matan gentes, y cuando se trata del alimento chatarra, que puede hacer tanto daño o peor que la marihuana, ahí no tocan en la empresa ni con el pétalo de una rosa. Lejos de mí estar comparando a los narcotraficantes con los productores de chatarra, pero cuidado, porque esas dos maneras de pensar tan distintas, eso no hace lógica, no hace sentido. No, y es una visión completamente parcial, porque si bien es cierto que en este compromiso lo asumen tanto la Secretaría de Salud como la Secretaría de Educación Pública, cuando ya sale este parto de los montes, pues ya interviene la Secretaría de Economía. Tú me estabas preguntando sobre el ¿Qué Profeco. trae esta ley? Mira, la ley... Esta reforma, porque no ha llegado con nosotros, por eso no he tenido ocasión de verla. Mira, básicamente la ley prohíbe, la ley trata de retomar lo que no se logró, digamos, por la buena... Fue adelgazando aquí. El problema es que ya le empezaron a cucharear, es decir... Bueno, ¿pero qué prohíbe la ley? Prohíbe que haya alimentos denominados chatarra en las escuelas, prohíbe que también haya refrescos, todo lo que se asocia a la obesidad infantil, a la obesidad que se y al vendan sobrepeso. dentro del en los establecimiento planteles escolar, escolares. pero sí pueden vender en la esquina. Claro. Evidentemente, las excepciones que confirman la regla son las que van desvirtuando este tipo de leyes. Pero lo que me preocupa más es que dentro del proceso legislativo... ¿Qué más prohíbe? ¿Publicidad? Exactamente. Le entra el tema de la publicidad engañosa. ¿Con qué armas? Pues con sanciones. ¿Pero quién sanciona a radio y televisión si no hay ningún organismo público que la sancione, no hay autoridad, más que el IFE? Estamos en el terreno, desgraciadamente, aún de las buenas intenciones, de las leyes que si llegan a pasar son imposibles. Y no tienen fundamento constitucional. Yo quiero recordar al público, ya he hablado de esto, que presenté hace 6 meses, por tercera vez en mi vida. La primera vez fue cuando era secretario de Educación, claro que me metí con la televisión, claro que sí, presenté un proyecto de reforma constitucional, colocando a la televisión en el artículo 3º, como parte del sistema educativo nacional. Obviamente me corrieron del cargo a los 3 meses, pero no me importó, lo hice.
Entonces, no hay una autoridad sobre la televisión, salvo en tiempos electorales el IFE, lo que es una contradicción, y para efectos electorales. Entonces, de todas maneras, aunque se avance con esta ley, pues se avanza muy parcialmente mientras no tengamos la capacidad efectiva de regular los excesos de la radiotelevisión. Claro, la ley se limita al ámbito escolar y un elemento rescatable es que por primera vez ponía multas, sanciones económicas al ejercicio de publicidad y eran multas a las empresas que violaran. Porque es increíble, está prohibido muchas cosas, pero está prohibido, pero si alguien viola, no hay ninguna sanción. Prohibiciones y sanciones es característico del derecho mexicano, por desgracia. Así es. Y el problema es que dentro de... Pero aún así ya la están cuchareando. Pues sí, porque hay senadores que tienen, o senadoras que tienen intereses. Hoy salió en el periódico. Sí, intereses muy, muy, muy directos, con refresqueras, por ejemplo, y entonces ya se está empezando a edulcorar, por decirlo de alguna manera, la misma ley. Entonces, ¿cómo va a llegar a la Cámara de Diputados? Lo ignoramos. ¿Cómo se va a cabildear en la Cámara de Diputados, como se está cabildeando en la Cámara de Senadores? Lo ignoramos, porque ese también es otro tema relacionado, Porfirio. Se tiene que legislar. Sé que es quizás un deporte nacional, muchas veces son callejones sin salida, pero los cabilderos, el cabildeo que se ejerce en México es un poco como el... Sin ninguna reglamentación. Como las películas del oeste, ¿no? Tú seguramente lo has vivido muy de cerca con la cuestión de las tabacaleras en un momento dado. Me está mal decirlo, pero a mí no se me ha acercado ningún cabildero. Seguramente, porque eres fumador empedernido, pero el efecto que tuvieron durante muchos años las empresas cabilderas, pues cerraron toda posibilidad de resolver favorablemente esta cuestión. Y los cabilderos y las cabilderas, que los hay, y muchos en México, y que incluso son peores que en los Estados Unidos, donde están regulados, pues son realmente dignos de un programa. Debería de abordarse ese tema, porque donde Te agradezco a la sugerencia, lo vamos a hacer. Donde son más agresivos, me atrevo a decir, más agresivos, es precisamente... ¿Y a cambio de qué? ¿Les dan dinero a los diputados? Pues todo lo que tú te puedas imaginar. Pero es básicamente un marcaje personal durante todo el año, incluso en el Poder Ejecutivo. Ellos tienen derecho de picaporte. Digamos que el cabildero más importante, que es Jaime Zabludovsky, bueno, pues fue parte del equipo negociador del Tratado de Libre Comercio. Entonces estás hablando de pesos muy pesados, y las empresas representadas en CONMÉXICO representan, valga la redundancia, una especie de poder paralelo en donde los reguladores, como tú también indicabas, completamente capturados, tienen las manos atadas. Los reguladores, los miembros de estas comisiones que sí quieren hacer su trabajo, simple y sencillamente no pueden hacerlo porque están completamente copados. Muchas veces estas empresas están mejor enteradas que los mismos diputados y senadores, saben cómo van dirigidas las decisiones antes de que se desahoguen en el Pleno del Poder Legislativo. Es una situación verdaderamente escandalosa e inédita, sin querer ser maniqueo, porque yo creo que al final de cuentas el Estado los ha dejado hacer, los ha dejado pasar, pero algo se tiene que hacer al respecto, porque de lo que se trata es de que nuestra niñez, nuestra juventud, tenga posibilidades, tenga calidad de vida, y como están las cosas configuradas actualmente, eso va a ser una verdadera imposibilidad. ¿Tú lo ves igual? Yo lo veo similar. También lo que se ha dado como parte de todo, de esta anomalía nacional, es algo que también pervierte a la industria. O sea, la industria, si uno ve en Europa, que está regulada, está controlada, en los países escandinavos, por ejemplo, no hay un problema de obesidad. La industria es boyante. Eso es importante que lo sepas. La industria Tú es como boyante. investigador, ¿en qué países se ha podido evitar al máximo, de la mejor manera, este tema de la obesidad infantil? ¿En los países nórdicos? En los países nórdicos, en Japón, por ejemplo, hay elementos de respeto a la cultura, de promoción de la cultura alimentaria, que también es un baluarte nuestro, ¿no? Nuestra cultura alimentaria es protectora contra la obesidad, pero tenemos una industria que se ha ido por el azúcar, por la harina refinada. Entonces los antojitos mexicanos no son parte del problema, el tamalito. Esa es la comida festiva, que cuando es festiva
no representa ningún problema. El problema es el consumo cotidiano de la comida festiva. Pero la comida cotidiana mexicana, el maíz, el frijol como base, el amaranto, es No, extraordinaria. La tortilla es una Es fuente de extraordinaria. salud. Cada vez que viajo me encuentro con una virtud más que se le encuentra al nopal. Al nopal, por ejemplo, sí. No, es impresionante, pero eso ya no se consume. Y eso no lo podría promover el gobierno con todo su poder. Evidentemente. Porque además hay un tema de identidad nacional ahí. Y podría haber una industria alimentaria sana, comprometida con un proyecto de nación, con el bienestar. En Europa está regulada y es una industria que no ha perdido un solo empleo, no han caído sus ventas. Claro, para la industria es una amenaza que haya regulación hacia promover una alimentación saludable porque caen las ventas de la próxima semana. La industria tiene que asumir la responsabilidad de reconvertirse hacia una industria saludable y no estar envenenando a la población. Esta misma visión cortoplacista, perdón, doctor, Sí, que ya vimos que se enfrenta a los políticos que tienen que tomar esa decisión, que quieren ser gobernadores o quieren ser presidentes de la República, se manifiesta también dentro de las mismas empresas. A mí también me gustaría, si me lo permiten, abordar un tema que me parece muy, muy preocupante, que es la penetración que tienen estas empresas en el entorno rural en México. Son verdaderos ejércitos de ocupación. A los niños, el doctor lo mencionaba Hasta la más modesta tienda del último pueblecito hay comida chatarra. Así es, en otro evento en donde coincidimos el doctor y yo, el doctor mencionaba una anécdota que me puso los pocos pelos que me quedan de punta, que es cómo en estas áreas donde hay grupos muy vulnerables, las mamás les están empezando a dar Coca-Cola o Pepsi-Cola a sus hijos en los biberones, ¿sí? Me parece que es pinta de cuerpo entero esta delegación de responsabilidades por parte del Estado mexicano y cómo cada vez de una manera más acelerada este fenómeno de desnutrición se está manifestando. Y la cultura de los padres mexicano. es la que se ha deformado también, porque claro, la publicidad engañosa más que ir al niño va al padre. Por supuesto. No, va al niño. Va a los dos. Pero al niño lo forma desde la más tierna infancia y a lo largo de toda la vida. El padre que ya tiene todo asimilado es porque tiene toda la vida. Desayuno con Coca-Cola. Así es. A falta de leche. Nos Biberón están llamando con a Coca-Cola. un último bloque. Claro que sí.